¿Cómo van las elecciones en México? En México, este domingo, el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, ha publicado ya los primeros resultados de este programa de resultados electorales preliminares, o el PREP, donde da una clara ventaja a la oficialista Claudia Sheinbaum sobre los contrincantes de esta contienda. De acuerdo con Infobae México, se puede conocer datos actualizados de cómo van avanzando estos cómputos. Antes que nada, ¿qué es el PREP? El PREP es un sistema que proporciona los resultados preliminares de las elecciones federales a través de la captura y publicaciones de datos plasmados por funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo en la casilla, que se reciben en los centros de acopio y transmisión de datos. A través de este programa es muy posible que se dé a conocer en tiempo real a través de portales oficiales de Internet los resultados preliminares de estas elecciones. Es muy importante señalar que los resultados presentados por este y publicados en el texto tienen únicamente carácter informativo. Esto quiere decir que no son definitivos. Pese a la confiabilidad de este método, los resultados definitivos y con validez legal son los cómputos digitales que comenzarán a partir de este miércoles 5 de junio a las 8 de la mañana. El método para conocerse las tendencias de elecciones, el PREP, no es el único análisis que ofrece el INE sobre el avance de estos resultados preliminares. También existe el conteo rápido, que ofrece un vistazo a las tendencias. Después del cierre de las casillas a las 18 horas, los funcionarios de casillas se enfrentan a una tarea monumental, que es contar cada uno de los sufragios emitidos durante la mañana y tarde del escrutinio. Posteriormente, para realizar el conteo rápido, un grupo de expertos elige de manera aleatoria un número de casillas del país y una vez que se cuentan con estos votos, la información es enviada al INE. El conteo rápido calcula los resultados a partir de los votos efectivamente depositados en las urnas. Así, entre los 22 y 23 horas es muy posible conocerse ya las tendencias de votación, y podría ser Guadalupe Tadei quien informe sobre estos primeros resultados, tal como lo hizo su antecesor Lorenzo Córdoba en las elecciones pasadas del 2018. México está por elegir a su nuevo mandataria. ¿Quién ganará? ¿La oficialista o la de oposición? Dentro de ¿quién ganará? Senadores, diputados y gobernadores serían las personas que se elegirían. Tomándome de CNN en español, Morena, el partido oficialista, se ha posicionado como la principal fuerza política de México, logrando mantenerse en el poder con el triunfo de Claudia Sheinbaum a la presidencia del país y mantendría la mayoría del Congreso. Tras estas elecciones, el 2 de junio, además junto con sus aliados del partido, fundado por AMLO, Andrés Manuel López Obrador, pasaría a controlar 5 estados del 2018 y a gobernar 24 tras las elecciones del 2024. Morena y sus aliados llevan 7 de los 9 gobiernos estatales en disputa. La alianza encabezada por el partido oficialista Morena volvió a ganar la Ciudad de México, renovándose 5 gobiernos estatales y le arrebató un estado a la oposición en las elecciones de este año. Según los resultados oficialistas, este programa de resultados, el INE, del que les hablaba preliminares, el PREP y el conteo rápido, junto con sus aliados, el Partido del Trabajo, el PT,
y el partido, el otro, el Verde Ecologista de México, el PBM Morena, arrasó en Chiapas, donde Eduardo Ramírez se perfilaba como el ganador tras obtener entre el 79,8% de los 82,6% de la votación total. En Tabasco, el triunfo también fue contundente después de que Javier May podría alcanzar entre el 78,5% y el 83% de votos. De acuerdo con el conteo rápido de la autoridad electoral local, los candidatos de esta alianza morenista en Morelos, Puebla y Veracruz mantienen el control del 50% de votos. En la capital de este país, la morenista Clara Brugada obtuvo entre 49 y 52,8% de la votación. Son los que se superaría a su principal opositor Santiago Taboada, que lograría el 37,2% y el 40,5%, así lo informó el INE, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, durante una sesión pública. El oficialismo le arrebató al partido Acción Nacional, el PAN, la gobernatura de Yucatán con el morenista Joaquín Díaz Mena a la cabeza, tras obtener entre el 46,5% y el 51,6% de los votos, así lo informó el INE, el Instituto Electoral Local. La alianza opositora, conformada por los partidos Acción Nacional PAN, Revolucionario Institucional el PRI y de la Revolución Democrática el PRD, ganó solamente la gobernatura de Guanajuato, principal bastión del PAN, donde Livia García Muñoz Ledo se perfila como ganadora con entre 49,9% y 52,6% de los votos. La única entidad que ganaría Movimiento Ciudadano es Jalisco, según los datos del instituto local. Jesús Pablo Lemos, candidato del partido, obtuvo 42,5% y 45,1%. Por su parte, la coalición encabezada por Morena dominaría el Congreso. Morena y sus aliados PT y el PBM estarían cerca de ganar la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de México, de acuerdo con los resultados preliminares del conteo rápido que el INE dio a conocer la noche del domingo mismo. En esta Cámara de Diputados, conformada por 500 legisladores, Morena tendría entre 233 y 251, y el PT entre 48, 46 y 52, y el PBM entre 67 y 77, según este conteo rápido, mientras que en el Senado, conformado por 128 legisladores, Morena tendrá entre 57 y 60, y el PT entre 9 y 13, y el PBM entre 10 y 15. Estos resultados les darían mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy posiblemente en el propio Senado. La mayoría calificada permitiría hacer reformas a la Constitución. ¿Qué tal? Los partidos opositores, el PAN, el PRI y el PRD, que este año compiten en alianza, fueron los grandes perdedores, así dice CNN, en las elecciones de este año. En la Cámara de Diputados, el PAN tendría entre 64 y 80 asientos, el PRI entre 30 y 41 y el PRD tenía entre 0 y 8. ¡Wow! Mientras que en el Senado, el PAN tendría entre 19 y 22, el PRI entre 15 y 18 y el PRD entre 0 y 3. El Movimiento Ciudadano, el MC, que contiende en solito, asegura su lugar en ambas cámaras del Congreso. En la Cámara de Diputados,
obtendría 23 y 32 asientos y en el Senado 4 y 8. Estas elecciones deben pasar. Ahora me paso de medio, me voy hasta el New York Times, donde dice que Claudia Sheinbaum hace historia al convertirse en la primera mujer. Yo creo que ella gana. En la primera mujer que lideraría México, Claudia Sheinbaum. Los resultados del conteo rápido han indicado que la científica ambiental sería la primera mujer y persona judía elegida a la presidencia del país, titula el New York Times. Claudia Sheinbaum, científica medioambiental y ex jefa de gobierno de México, ganó las elecciones de su país el domingo, así dice, en una victoria arrasadora que significó dos momentos trascendentales. Se convirtió en la primera mujer y en la primera persona judía en ser electa presidenta de México. El conteo rápido indicaba que Sheinbaum, de 61 años, se ha impuesto en lo que las autoridades electorales indicaron que era la mejor o la mayor votación en la historia de ese país, en lo que han participado la cantidad más numerosa de electores y se han disputado la mayor cantidad de cargos. Fue un cierre destacable, sí, por unas votaciones trascendentales en las que no una, sino dos mujeres se enfrentaban mutuamente para liderar este cargo, uno de los países más grandes del hemisferio, y pondría a una líder judía a la cabeza de uno de los países más poblados que son predominantemente católicos. Sheinbaum, de izquierda, hizo campaña con la promesa de continuar el legado de AMLO, de su mentor y actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo que esto complacería a las bases de su partido, pero generó inquietud entre sus detractores. Se consideraba ampliamente que los comicios eran un referéndum sobre el liderazgo suyo y la victoria de Sheinbaum, sin que esto se perciba como un claro voto de confianza para López Obrador y el partido que se fundó. López Obrador ha remodelado por completo la política mexicana, dice el New York Times. Durante su sexenio, millones de mexicanos han salido de la pobreza y el salario mínimo se duplicó, pero también ha sido un presidente profundamente polarizador, dice, a quien se le ha criticado por la incapacidad de controlar la violencia de las cárceles o los carteles, perjudicando al Sistema Nacional de Salud y socavando persistentemente las instituciones democráticas. Aún así, López Obrador sigue contando con una amplia popularidad y su atractivo sostenido impulsó a la sucesora que eligió, y a pesar de todos estos desafíos que aquejan al país, la oposición no logra persuadir a los mexicanos de que su candidata era la mejor opción. La queremos, dice, queremos que trabaje como Obrador, dijo Gloria María Rodríguez, una mujer de Tabasco de 78 años, refiriéndose a Sheinbaum. Queremos esa presidenta como Obrador. Sheinbaum ganó con al menos el 58% del voto, 58 según los resultados preliminares, que indicaron que iba al menos 29 puntos por delante de su competidora más cercana. Refiriéndose a nombrecito Xochitl Gálvez, una empresaria y ex senadora que se postuló con la coalición de partidos de oposición. Si los resultados iniciales se mantienen, si es que eso se mantiene, pues Sheinbaum habrá obtenido una opción más amplia del electorado que ningún otro candidato en décadas lo ha conseguido.
En un discurso pasado la medianoche de lunes, Sheinbaum prometió trabajar por todos los mexicanos, reafirmando el compromiso de su partido y celebrando su ascenso sin precedentes al cargo más alto de la nación. Agradeciendo también porque por primera vez en 200 años de la República, convertido en la primera presidenta de México, dijo, y como lo ha dicho en otras ocasiones, ella no ha llegado sola, más bien ha llegado todos con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, madres, hijas y nietas. Sheinbaum dijo además que había recibido llamadas de Gálvez y del candidato que obtuvo el tercer puesto, Jorge Álvarez Maínez, para felicitarla por su triunfo. Poco tiempo después de este discurso de Sheinbaum, Gálvez dijo que a sus partidarios que el resultado de este conteo rápido no es favorable a mi candidatura y que las tendencias eran irreversibles, señalando que acababa de comunicarse con Sheinbaum, señaló que acababa de comunicarse con Sheinbaum. En una entrevista previa a la votación del domingo, Gálvez había dicho que hay un voto antisistema contra López Obrador que podía ayudar a impulsarla a la victoria. En realidad, dio la impresión de que muchos mexicanos seguirían asociándose a los partidos que la respaldaron con el sistema, parte de una clase política considerada ineficaz y corrupta, dijo. Xochitl Gálvez ha sido incapaz de encarnar un cambio porque los partidos con los que compite encarnan el establishment, comentó Carlos Bravo, regidor, un analista político en la Ciudad de México. La mayoría, dice, de los mexicanos desean una continuidad del cambio que trajo López Obrador. Muchos votantes parecerían como que decantarse por Sheinbaum como alguien capaz de institucionalizar los cambios que ha implementado su mentor, López. Necesitamos un cambio, dice, más para el país, dijo Evelyn Román, de 21 años, estudiante de Ingeniería Química en Ciudad de México, que apoya a Sheinbaum. Sí se notó el progreso de estos 6 años, sí se ha notado. Sheinbaum cuenta con una amplia experiencia, tiene un doctorado en Ingeniería Energética, participó en un plantel de expertos de las Naciones Unidas, cuyo trabajo recibió un premio Nobel de la Paz, y gobernó durante casi 6 años la capital, una de estas ciudades más grandes del hemisferio. Conocida por ser una jefa exigente de comportamientos reservados, Sheinbaum ha subido en las escalafones políticos al alinearse completamente con López Obrador, quien fundó un partido en torno a su enorme personalidad. Durante la campaña, Sheinbaum ha respaldado muchas veces a políticos más, a políticas más contenciosas, como los cambios constitucionales que los críticos afirman que han erosionado o erosionarían severamente el sistema democrático de pesos y contrapesos. Como resultado, Sheinbaum ha tenido que combatir la percepción que comparten muchos mexicanos de que sería un poco más que un peón de su mentor. Decir además que esta idea, porque la dicen muchos columnistas, de que ella no tenía personalidad, dijo Sheinbaum ante la prensa este año, que a su parecer que a ella le decían Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, todo lo que tengo que hacer
que cuando llegue a la presidencia me va a estar llamando todos los días por teléfono para dar instrucciones. A pesar de este amplio mandato que los electores le han brindado, enfrentará desafíos significativos cuando ella asuma el cargo. López Obrador se benefició de una popularidad invencible de un líder muy carismático, cosa que Claudia no lo es, dijo Paula Sofía Vázquez, una analista política basada en la Ciudad de México. La violencia de los carteles sigue flagelándole al país, desplazando masivamente a la población y avivando uno de los ciclos electorales más letales de la historia mexicana reciente. Más de 36 personas que buscaban un cargo de elección popular han sido asesinados desde el verano pasado. Carlos Ortiz, un funcionario por ahí local de 57 años que trabaja para la alcaldía de Iztapalapa, en la capital, dijo que la violencia lo había motivado a votar contra Sheinbaum. Quiere que todo cambie, dijo, recordando las decenas de candidatos locales asesinados en los últimos meses. Ya no quiero más de esto, dijo. López Obrador ha dirigido la atención del gobierno hacia los factores que impulsan la violencia en lugar de declararle la guerra a las bandas criminales, una estrategia que llamó abrazos, no balazos. Los homicidios han disminuido modestamente, pero seguirían rondándose niveles récord, mientras que los reportes de personas desaparecidas han aumentado. La inseguridad era una de las preocupaciones principales que tienen los electores. Sheinbaum ha prometido seguir enfocándose en las causas sociales de la violencia, pero dijo que también trabajará para disminuir las tasas de impunidad y fortalecer la Guardia Nacional. En el plano económico, las oportunidades son claras. México es actualmente el mayor socio comercial de Estados Unidos y se estaría beneficiando del reciente distanciamiento respecto a la manufactura desde China. La moneda es tan fuerte que se le ha denominado el superpeso, pero también hay problemas latentes. El déficit fiscal se disparó alrededor del 6% este año y Pemex, la empresa petrolera paraestatal, está operando bajo la montaña de deudas, lo que esto pondría a prueba las finanzas públicas. No se había estado desde hacia décadas, no habíamos estado así desde hace décadas, dijo, en un riesgo fiscal como el que estamos corriendo últimamente, afirmó Mariana Campos, directora de México Evalúa, un grupo de investigación de políticas públicas. No está claro cómo es que Sheinbaum lograría cumplir una serie de promesas de campaña, desde construir escuelas públicas y nuevas clínicas de salud hasta la ampliación de los programas de bienestar, dado el estado actual de las finanzas públicas. El problema que ella ve es que hay un montón de propuestas que estarían orientadas a gastar y no hay dónde sacar dinero, dijo Vázquez, la analista política. Otro desafío gira en torno a los nuevos poderes otorgados a las Fuerzas Armadas, a las cuales se les ha asignado la gestión de puertos y aeropuertos, la operación de una aerolínea y la construcción de un tren a través de la selva maya. Sheinbaum ha afirmado que no existe militarización en el país, mientras haya sugerido que está dispuesta a reevaluar la implicación de las fuerzas militares en las empresas públicas. Además de estos desafíos nacionales, el destino de la próxima presidenta estaría entrelazado con el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La reelección del presidente Joe Biden proporcionaría continuidad pero el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca probablemente generaría algo mucho menos predecible
los planes de Trump de detener masivamente a las personas indocumentadas y deportadas a sus países de origen, una medida que podría afectar a millones de mexicanos que viven allá, y han amenazado con imponer aranceles del 100% a los automóviles chinos fabricados en México. También está el enconado asunto del fentanilo, el cual, según el gobierno de Estados Unidos, los carteles producen en México utilizando productos químicos importados de China. Trump ha sugerido tomar acciones militares para combatir este comercio. Sheinbaum ha dicho que México tendrá buenas relaciones con Trump o Biden como presidente, y su equipo de campaña ha declarado que continuará trabajando para controlar los flujos migratorios. Manejar sus presiones de Washington, incluso en forma retórica de campaña incendiaria, podría ser complicado. Los votantes expresaron confianza en la capacidad de Sheinbaum para enfrentar dichos retos. Daniela Mendoza, una psicóloga de 40 años que vive en Vallehermosa, en el estado de Tabasco, dijo que hacía mucho que apoyaba a López Obrador durante sus intentos anteriores e infructuosos de llegar a la presidencia. Mendoza, complacida con los programas de bienestar social del presidente, votó por Sheinbaum. Claudia sigue la línea quizás con mejores ideas, dijo Mendoza, y tener una mujer presidenta por primera vez en el